Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 3 números al tema que tiene como título Dones y frutos del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1831 con el don del Espíritu Santo de ciencia. Número 1831 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Este número precioso del Catecismo que nos enmarca los dones del Espíritu Santo se limita solamente a enumerarlos y se basa en esa cita del profeta Isaías 11:1-3 que dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. El don de ciencia produce en nosotros una lucidez sobrenatural para ver las cosas del mundo según Dios. Aquí está la clave para entender este don. Decíamos en catequesis anteriores que Jesucristo es el que posee en plenitud los 7 dones del Espíritu Santo. Lucas 4, 17, 19. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Nosotros los cristianos católicos, los que hemos sido injertados por el bautismo en Jesucristo, nosotros participamos de esa unción que Jesús tiene del Espíritu Santo. Y cabría preguntarse, pero si Jesús era Dios, ¿cómo el don de ciencia le asistía? Y lo primero que tendríamos que decir es que Jesús conoce a los hombres en el secreto de sus almas, tal y como somos conocidos por Dios. Juan 1, 47, 48. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Humanamente Jesús no le conocía de nada, y sin embargo le conocía desde siempre. Lucas 5, 21, 22. Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados
sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? Humanamente no los conocía de nada, y sin embargo les conocía desde siempre. Segundo, Jesús previó muchos acontecimientos que iban a ocurrir: su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos. Este don de ciencia que tuvo Jesucristo, también el cristiano está iluminado por el Espíritu Santo con este don. Conoce profundamente las realidades temporales y las ve con lucidez sobrenatural. ¿Por qué? Porque este don nos regala la posibilidad de mirar con los ojos de Cristo. Qué importante es dejarnos poseer de este don de ciencia. Primera de Corintios 2, 14, 16. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él. Y no las puede conocer, pues sólo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué impresionante esta expresión de San Pablo. El cristiano católico que está asistido por el don de ciencia conoce las cosas desde la perspectiva de Jesucristo. Hay veces pueden tachar a los católicos de ser un poco prepotentes. Ustedes creen que lo saben todo, que tienen la razón. No lo creemos. Lo que pasa es que la Iglesia ha poseído desde el primer momento el don de ciencia, que es diferente. No es creerse que lo sabes, es que estás asistido por el don de ciencia, que te da la posibilidad, que te da el poder de conocer las cosas desde la perspectiva de Dios. Por el don de ciencia, tú y yo podemos descubrir la hermosura del mundo visible, la maravilla de la dignidad de las cosas creadas. Por el don de ciencia nos arrodillamos ante la maravilla de la vida. Y por eso nosotros no matamos. Y por eso defendemos la vida desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte natural. Porque nos arrodillamos ante las maravillas de la dignidad que tiene toda la creación. Y ese arrodillarse es un reflejo de la grandeza de Dios. Cuando yo me arrodillo ante la maravilla de la creación, lo que estoy haciendo es como anticipando la gloria de lo que vamos a ver en el cielo. Si así es la criatura, ¿cómo será el Creador? Y este mundo tan hermoso, esta creación tan perfecta, es como un espejo de eso que está por llegar. Claro que también este don de ciencia nos da la posibilidad de descubrir la vanidad que tiene este mundo, de darnos cuenta que este mundo es transitorio, que es pasajero, que es efímero, que no nos vamos a quedar aquí. El don de ciencia nos permite conocer estas dos caras de la moneda, la maravilla de esta creación, pero también lo pasajero que es. Y esto nos lleva, por una parte, a valorar este mundo a la luz de Dios, a valorarlo de una manera superior,
pero al mismo tiempo a darle su justa medida de que es vano, de que es pasajero, de que lo que importa es que Dios me ha puesto en esta existencia para que me pueda preparar al encuentro con Él, pero que no me voy a quedar aquí, porque este lugar es vano y transitorio. El que no tiene el don de ciencia piensa que todo termina aquí y se cree un erudito por decir eso. Se creen pensadores, se creen filósofos, se creen que han cambiado la historia de la humanidad por hacerle creer a unos cuantos que todo termina aquí. Cuando te mueras, te entierran y ya, no hay más. De erudito no tiene nada. De tonto mucho. Porque se está perdiendo lo mejor. Se está quedando solo con lo vano, se está quedando solo con lo transitorio. Eso de inteligente no tiene nada. Es un mal negocio pensar que todo termina en la tierra. Primera de Corintios 7, 29, 31. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, como si no los tuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. O segunda de Corintios 4:18. A cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Pensando de esta manera, nosotros en ningún momento estamos despreciando las criaturas del mundo visible. No las menospreciamos. Quizás las apreciamos un poco menos que a Dios. Sería una expresión correcta. Para no apegarnos a lo que es pasajero. Para poder tener el corazón libre, para volar alto. Porque mi meta es el cielo. Mi meta no es el cementerio. Mi meta es el cielo. Filipenses 3, 7, 8. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Fijémonos que San Pablo no está diciendo que las desprecia, está diciendo que las cosas comparadas con Dios son nada, que no vale la pena apegarse a nada, porque el único que vale la pena es Jesucristo, que por Él sí vale la pena apostarlo todo, perderlo todo, considerar todo como basura, no en forma de desprecio, sino en forma de que Él es más importante. Primera de Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias. Una cosa no quita la otra. El don de ciencia permite gozar de la hermosura del mundo, viendo en él la imagen del Creador. El tiempo me regala la posibilidad de descubrir que este mundo es vano y pasajero. Tremendo regalo que nos da nuestra vida el Espíritu Santo con el don de ciencia. Fíjense, queridos amigos, Santo Tomás de Aquino, en su obra de la Suma Teológica, él va a hacer una definición del don de ciencia que es muy, pero muy hermosa. Dice Santo Tomás: el don de ciencia es un hábito sobrenatural, infundido por Dios en el entendimiento del hombre,
para que por obra del Espíritu Santo juzgue rectamente, con lucidez sobrenatural, acerca de las cosas creadas, refiriéndolas siempre a su fin sobrenatural. Vamos a ir explicando esta definición de Santo Tomás tan acertada. El don de ciencia lo que va a hacer es perfeccionar la virtud teologal de la fe. En esa consideración del mundo visible para darle su justa medida. Fíjense que en todas estas catequesis hemos venido insistiendo que los dones de Dios perfeccionan las virtudes. De una forma correlativa, el don de ciencia perfecciona la virtud de la fe. La fe vivida al modo humano nos hace vivirla como virtud. Pero con el don de ciencia es el mismo Espíritu Santo el que toma las riendas, llevando la fe a su plenitud. ¿Y cómo se logra esto? Él nos da una luz para poder ver el mundo de una manera divina, al modo divino. Imagínate nosotros ver toda nuestra realidad, pero desde el modo divino. ¿Cómo cambiarían nuestras percepciones de todo lo que nos rodea? Del trato de unos con otros, de la manera de familiarizarnos. También puede ser que a alguno de nuestros escuchas les llame la atención que este don se llame así, ¿no? Don de ciencia. Porque normalmente nosotros aplicamos esta palabra a las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias naturales son aquellas que a la luz de la razón conocen las cosas naturales, nos dan explicación de las cosas naturales. Es una ciencia experimental para buscar las causas de las cosas. Y eso es lo que hace la ciencia. Pero en esta aplicación, cuando hablamos de ciencia teológica, es la que utiliza la razón para discurrir de las cosas de la fe. El don de ciencia no es un discurso, no es una teoría que se escribe y se publica, tampoco es un experimento que se tiene que comprobar. El don de ciencia nos ayuda a conocer a la luz del Espíritu Santo las cosas creadas, sin trabajo, ni discurso de la razón, ni explicación experimental, sino con una connaturalidad con Dios. Y es un don muy rápido, que no se enreda, que no se enrolla en discursos. Es un don que nos da seguridad. ¿Por qué? Porque nos hace ver las cosas al modo divino. Por este don de ciencia, el Espíritu Santo nos da el regalo de conocer interiormente las cosas. Nos da el regalo de ver y entender la vida en referencia a la vida eterna. Nos eleva del piso. Una cosa muy bonita. A ver todo, pero hacia la eternidad. Y fíjense, queridos amigos, este don de ciencia trae consigo dos efectos que son complementarios. Primer efecto del don de ciencia, nos hace ver la vida presente como una ocasión de gracia. Nos hace ver que la vida presente tiene una gran dignidad, porque las criaturas se convierten
en ventanas abiertas a la contemplación de Dios. Eso es lo que nos permite el don de ciencia. Y todos los acontecimientos de esta vida, aunque nos parezcan tontos, insignificantes, triviales o incluso rutinarios, todos los acontecimientos están teniendo lugar el escenario de la salvación eterna. Si me levanté esta mañana para ir a trabajar, eso es escenario de la salvación eterna. Si estás cumpliendo en estos momentos con tus compromisos de padre, de madre, de hermano, de hijo, eso es un escenario para la salvación eterna. Y podría parecer rutinario levantarse todas las mañanas, ir a trabajar, manejar 2 horas hasta el lugar donde tienes que ir. Parecería trivial, parecería tonto, rutinario, pero no es así. Es el escenario que me toca vivir, que me toca afrontar para la salvación eterna. Y por eso la manera como trabajo, y como vivo, y como manejo, y como cumplo mis compromisos, va a ser importantísima en mi salvación. Todo, absolutamente todo, es escenario. Esto nos ayuda a entender, queridos amigos, que toda nuestra vida es un prólogo de la vida eterna. Es como el atrio de la vida eterna. Y por eso la vida no la tenemos que tomar muy en serio. Porque las opciones que hagamos aquí en esta vida nos están preparando para la vida eterna. Nada de lo que ocurre en nuestra vida es insignificante. Y todo lo que hagamos en esta vida tendrá un eco en la eternidad que nos espera. Segundo efecto del don de ciencia. Nos muestra la vanidad de las cosas temporales. Tantas cosas que en esta vida nos quitan la paz. Las vamos a descubrir a través del don de ciencia. Este don nos va a dar la oportunidad de corregir todo eso que nos distrae, todo eso que nos quita la paz, que no nos permite prepararnos para la vida eterna. El don de ciencia me va a dar el regalo de poder descubrir que esas vicisitudes son temporales, de que eso no es nada comparado con la plenitud que va a ser Dios. El don de ciencia me va a liberar de todas las fascinaciones con las que el mundo me engaña. Qué interesante esto, ¿no? Apocalipsis 13:3. Una de las cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada de la bestia, y se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Texto del Apocalipsis muy interesante, donde nos hace entender aquí como la bestia es el maligno y la capacidad que tiene el mundo de atracción y de apartar nuestro corazón de Dios y de maravillarnos y de fascinarnos con muchas cosas para que empecemos o sigamos pensando: ¿quién será más grande que la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Muchos de nosotros que pensamos que este mundo es más malo que bueno, que el mal tiene mucho mayor poder, que las cosas malas son mucho más grandes que las buenas, etc. Estamos arrodillados ante la bestia. Y el don de ciencia nos va a dar el poder de desenmascarar la bestia y sus fascinaciones, para que se nos quite esta maravillosidad ante la bestia
para que se ilumine de una manera sobrenatural lo que tenemos que hacer, que es apartarnos de la bestia que nos ha secuestrado nuestra atención, que debería de estar puesta en el autor de la vida, no en la bestia. Este texto del Apocalipsis, queridos amigos, tiene muchísima actualidad. ¿Cómo será que hasta el mismo coche donde el presidente de este país viaja, ¿no? Ese automóvil, le dicen la bestia? Imagínate tú. Por ejemplo, esa gran atracción que hay hacia las redes sociales, hacia los medios informáticos, hacia la electrónica, el transporte, los mismos avances médicos, ¿no? Todo esto nos deja como fascinados y secuestran nuestro corazón. Y usted ve las personas que están en la misa y están en el teléfono. Están fascinados. Ya se olvidaron de sus familias por estar en el teléfono. Se sientan a comer en un restaurante y todos tienen un teléfono. Y los seres humanos ya no hablamos, ya no compartimos, ya no nos reímos, porque cada uno está metido en su teléfono. Si el niño llora, le damos un teléfono. Si el niño grita, le damos el teléfono o la tableta o lo que sea. Y nos hemos dejado fascinar de la informática, de los juegos, de todo lo que sea distracción. Y hemos quitado la mirada de Dios. Hemos quitado la atención de Dios porque ya jugar 5 o 6 horas al día es lo normal, pero invita a alguien a hacer una oración. No, ni se la saben. 7 horas los niños sentados jugando Fortnite. Quedan fascinados y quieren jugar otras 7 horas. Pero no le vayas a pedir que te acompañe a la misa. 45 minutos porque se desbaratan, ¿no? Parecen Matrix, empiezan a revolcarse de todas maneras. Porque se han fascinado de otras cosas. Lo que le sucede al mundo de hoy, en su admiración con la bestia, es que las criaturas nos han robado el corazón y nos hemos olvidado del Creador. Cuando deberían ser las criaturas un medio para llegar al Creador, nos hemos quedado tan bajo que nos quedamos solo en ellas, en las criaturas. Y no avanzamos. Y no subimos. El don de ciencia nos está recordando constantemente que este mundo tiene una vanidad y una capacidad de seducción tremenda, pero que cuidado, te tienes que liberar de eso. Y este don te está tendiendo la mano para sacarte de ahí. Jeremías 4:22. Es porque mi pueblo es necio y por eso a mí no me conocen. Criaturas necias son, carecen de talento, sabios son para lo malo, ignorantes para el bien. Dios mío. Hoy día que hay expertos de todo. Expertos de todo. Sabios para lo malo, ignorantes para el bien. Además ocurre que la mentira de este mundo puede cegar a los hombres. También a los hombres buenos. También a los hombres bondadosos.
que pueden llegar a estar muy condicionados por todas las circunstancias históricas en las que viven y terminar arrodillados ante la bestia. Y no es fácil escapar de la influencia que tenemos en todo lo que el mundo piensa, en la moda, en sus ideologías, especialmente hoy día, en esta bendita ideología de género que tanta confusión está creando en nuestros niños, en nuestros jóvenes y también en nuestros adultos. Y toda esa retalía de cosas que nos echan y nos venden hoy día por todas partes. La bestia está trabajando durísimo. Pero bueno, esto tampoco nos puede desanimar, porque hay épocas en la historia de esta humanidad donde en unos momentos se le ha dado la importancia al pecado tanto, y después de un tiempo ese mismo pecado ya pasa de moda, porque los pecados tienen como modas, ¿no? Ahorita estamos en esta, y es la que nos toca vivir, es la que nos toca afrontar, y es ante esa bestia la que no nos debemos arrodillar, y por eso vamos a pedir el don de ciencia, para no arrodillarnos ante la bestia. Después de unos años vendrá otro, se disfrazará la bestia de otra, pero nosotros en este momento histórico nos toca luchar contra ella. Por ejemplo, hace 50 años, la virtud de la pureza se cuidaba mucho y se olvidaba un poco el aspecto quizás de la justicia social. Y ahora, sin embargo, estamos en una sociedad completamente erotizada. Dentro de otros 50 años eso cambiará y tendremos otro problema, ¿no?, que afrontar, que vivir y sobre el cual pedirle a Dios el don de ciencia para saber descubrirlo y no quedar muertos ahí. Eso se le conoce como los famosos pecados de época. Cada época tiene sus propios pecados. Y esos pecados de época son como insensibilidades en algunos temas alrededor del hombre. Y saben, lo más difícil que tiene la complicidad del ambiente, la complicidad de la cultura, la complicidad de los gobiernos, la complicidad de las leyes. Decía Cicerón, cuando un mundo, cuando una cultura está en decadencia, solo mira sus leyes y te darás cuenta de cómo están. En definitiva, queridos amigos, solamente el que tiene el don de ciencia es capaz de sustraerse de esas garras de la bestia, de esos pecados de época, de ese pensamiento generalizado que quieren vendernos para que todos piensen igualito. Solo el que posee pidiendo con humildad el don de ciencia es capaz de ver más allá de ese momento, más allá de su mundito pequeño que le circunda, porque va a ser el Espíritu Santo a través de su don el que va a venir a su rescate para enseñarle a ver las cosas desde los ojos de Dios. Y entonces, cuando vamos conociendo este don de ciencia, nos preguntamos, ¿y cuáles son los vicios contrarios al don de ciencia? Primer vicio contrario al don de ciencia, la ignorancia de las cosas divinas. Nos hemos olvidado de las cosas divinas y por eso la bestia se ha apoderado. Podemos ser presas por nuestra ignorancia, porque hemos ocupado nuestro espíritu en las cosas banales, en las cosas pasajeras, en la vanidad de la vida. Segundo vicio contra el don de ciencia, la presunción. Aquellos que confiamos demasiado en nuestra propia ciencia humana. Es que la ciencia lo puede todo. Eso se escucha hoy día muchísimo, ¿no? Es que hemos descubierto prácticamente todo. No hemos descubierto nada, porque cada vez que descubre algo, nos damos cuenta que detrás de eso hay algo más. Cada vez que se abre una puerta, quedan otras 100 por abrir.
Entonces prácticamente, cuando se escucha esa expresión de que que la ciencia ha descubierto todo, hay algo más que la ciencia humana, hay algo más que la va a perfeccionar, que la va a mantener siempre ahí como, bueno, ¿y algo más? ¿Y hay algo más? ¿Y hay algo más? Estos dos vicios, para combatirlos, para no quedar ahí dando vuelta en la ignorancia de las cosas divinas y en la presunción de como hombres que todo lo podemos, el don de ciencia nos invita a pedirlo para vivir con él. ¿Y cómo puedo yo en mi vida fomentar el don de ciencia? Primero con la oración. Uno tiene que pedirle a Dios los dones. Solamente el que pide con fe los dones a Dios se dispone a recibirlos. Segundo, a procurar ver a Dios en las criaturas. El catecismo nos hace una referencia al número 300, que ya estudiamos tiempo anterior. Dice, realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene en cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Es decir, que Dios no solo me creyó y me creó y se olvidó de mí, no. Dios sigue creando cada instante. Dependemos completamente de Él y yo puedo procurar en mi vida ver esa acción de Dios constante a través de las criaturas. Por ejemplo, esta mañana volvió a salir la luz. Esa es la acción de Dios en mi vida. ¿Cómo no voy a reconocer esto? Voy a reconocerlo y con muchísimo respeto hacia mi Creador. Cuando yo reconozco al Creador, eso es fuente de sabiduría, es fuente de libertad, es fuente de gozo, es fuente de confianza. Cuando no reconozco a mi Creador y creo que yo soy la fuente de todo esto, por eso cuando las cosas no salen como yo quiero, me desanimo, me desaliento, me baja la autoestima, me pongo ansioso y alguno se quita la vida. Porque todo lo tiene centrado en Él, en sus fuerzas. Y nosotros no podemos hacer gran cosa, pero cuando lo centro en mi Creador, entonces Él será para mí fuente de sabiduría, de libertad, de gozo, de confianza. Tercero, pensar, hablar y obrar con libertad con respecto al mundo. Es decir, que yo no soy un esclavo del mundo, que el mundo me fue dado para que yo lo gobierne, no para que Él me gobierne a mí. El hombre tiene que ser libre frente a las esclavitudes de este mundo, para que no nos pase, como le dijo Jesús a Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, no. Yo quiero pensar como Dios y por eso voy a pedir el don de ciencia. Cuarto, no acomplejarse por verse distinto a los demás. Esto que le decimos tanto a los jóvenes, no seamos borregos. Borrego de la ideología, borrego de la moda, borrego de los coches, borrego del deporte, borregos y borregos. No, no se acompleje de ser distinto, de ser un cristiano distinto, de ser un católico distinto. Usted no es borrego. El don de ciencia nos hace distintos. Y por eso este don va a necesitar la ayuda también del don de fortaleza, para que cuando nos persigan no nos caigamos. Quinto, ver en todo la mano de Dios providente. Aprender a leer el libro de mi vida
para aprender a descubrir que a través de todos estos años Dios siempre ha estado ahí, para que me enseñe este don a leer los acontecimientos de mi vida como todos han estado conectados, que no son casualidades, que son causalidades. Cosa preciosa. El Dios providente nunca me ha dejado de su mano. Sexto, guardarse en fidelidad y en humildad por el don de ciencia. Dios nos hace fieles y nos pide algo. Pídeme con humildad, lo mismo que nos decía ayer el catecismo. Los que se sienten o se creen muy sabios no pueden recibir el don de ciencia. Lucas 10:21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Recordemos que el mismo Jesucristo no era un hombre de mucha cultura académica, pero tenía el don de ciencia. ¿De dónde saca ese don de ciencia? Recuerden que hasta sus mismos contemporáneos decían: ¿y no es este el hijo del carpintero? Es decir, ahí cualquiera del pueblo. ¿No es este el hijo del carpintero? Una manera como muy déspota de referirse a él como poca cosa. Tenía el don de ciencia, de ver las cosas desde los ojos de Dios. Salmo 118. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Séptimo y último, preocuparnos de guardar la pureza de nuestro corazón. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, regálame este don de ciencia para verte. Regálame este don de ciencia para ver todo este mundo según lo ves tú.